creo que no lo estoy haciendo bien. Apenas gano suscriptores. ¿Y si los suscriptores que tengo se van? Porque les dejo de gustar. Tengo la cabeza hecha un lío, sinceramente. ¡Basta! Muy buenas a todos, mis queridos amigos. Bienvenidos un día más a este canal de YouTube, Mundo Etérico. Soy David y es un placer teneros por aquí. Bueno, como habéis visto en la intro del vídeo, un pequeño ejemplo de lo que a muchos creadores de contenido les pasa por la cabeza. Inseguridades, miedos, incertidumbre. ¿Estaré haciendo bien el trabajo? ¿Por qué no gano suscriptores? ¿Es que quizás a la gente no le gusta mi contenido? Toda esa serie de emociones se tienen que poder canalizar de forma correcta para que no suponga un problema mental a la larga. Así que si os quedáis hasta el final del vídeo, os enseñaré unas estrategias para poder llevar una correcta canalización de las emociones. Hasta ahora. Para comenzar con este maravilloso tema hay que explicar qué son las emociones. Las emociones son respuestas que nuestro organismo genera a situaciones vividas y que depende de la interpretación que hagamos de ellas. No es lo mismo la interpretación que puedo hacer yo de una situación concreta a la que puedes hacer tú. Son totalmente diferentes. En cada persona varía. Las emociones nos permiten adaptarnos al entorno que nos rodea. Nos permiten tomar decisiones para adaptarnos al medio que nos rodea, ya sean estas positivas o negativas. Pues bien, ahora vamos a ver cuáles son esas emociones más frecuentes en el ser humano. La psicología las divide en 6 partes. El miedo. El miedo, la función principal es la de protegernos, tanto física como psicológicamente. El miedo al final no es más que una barrera entre nosotros y el entorno. Es una forma que tiene un mecanismo que tiene nuestra mente para protegerse de los estímulos externos. La función principal, por ejemplo, de la sorpresa. Su función principal es la de reorientarnos ante nuevas situaciones para ir en busca de unas soluciones más creativas que nos ayuden a adaptarnos a esa nueva situación. La ira. Su función principal es focalizarnos en traspasar los obstáculos que nos están impidiendo alcanzar nuestros objetivos. Está claro que la ira no es mala en su justa medida. Sin embargo, en los extremos sabemos que todas las emociones mal canalizadas son muy perjudiciales para nuestro bienestar emocional. La alegría. La alegría, como yo la llamo, es la brújula del buen camino. Es la brújula que nos indica que el camino por el que estamos yendo es el correcto, es el que a ti te hace sentir bien. Con lo cual, cuando nosotros estamos haciendo alguna actividad que nos llena, que nos hace sentirnos alegres, enhorabuena porque estás en el buen camino. Con esta sensación, con esta emoción de alegría, lo que nos está diciendo nuestra mente es: continúa así porque esto me gusta. Y bueno, amigos, como soy tan hábil, estaba editando el vídeo y me he dado cuenta de que faltaba una emoción, la aversión. Es aquella que nos provoca un rechazo, aquello que creemos que es dañino para nosotros. La tristeza. La tristeza es una forma de incorporar a nuestra experiencia aquellas situaciones que han supuesto algún daño para nosotros o alguna pérdida. Es una forma saludable de integrar todas estas experiencias a nuestra vida sin que ello suponga un impacto fuerte, un impacto emocional. Por ejemplo, a mí lo que realmente me pone triste es que no os suscribáis al canal. Suscribiros al canal, es gratuito. A mí me haréis muy feliz. Por eso, en la etiqueta de aquí tenéis el enlace al vídeo que hemos hecho anteriormente hablando de la gestión emocional para youtubers principiantes. Creo que os va a venir muy bien para aquellos que recién comenzáis en este mundillo. Ahora bien, ¿qué es la gestión emocional? La gestión emocional es la habilidad de la persona para ser consciente de sus sentimientos y de sus emociones y así poder canalizarlas de una forma más óptima. Con esto lo que logramos es tener una vida mucho más tranquila, que falta nos hace, sinceramente. Por eso, la base de una buena gestión emocional es el autoconocimiento. Viajar dentro de uno mismo para así poder identificar aquellas
situaciones que despiertan o hacen aflorar en nosotros emociones, poder canalizarlas de mejor forma y así tener una vida mucho más saludable. Porque lo que tenéis que tener en cuenta es que debemos ser dueños de nuestras emociones y no esclavos de ellas. Ahora sí que sí, os voy a enseñar la estrategia definitiva para salir airoso de cualquier situación, sin daño psicológico alguno. Que todavía no me he ido, ¿eh? Suscribiros al canal. Aquí muy bien, gracias. O, si preferís ver este vídeo de por aquí, que vas a por aquí. Nada más, familia. Un beso enorme. Hasta la próxima.